Muy buenos días, amigos de Juan Gasoncón. Hoy vamos a hablar un poquito de tango con una pareja que llevan unos cuantitos años aquí en Gran Canaria y en las islas, difundiendo la palabra y ese sentir de ese baile tan maravilloso como es el tango. Tenemos aquí a Adriana y a Damián. Muy buenos días, Damián. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Oye, qué agradable tu presentación. Esa musiquita es muy agradable. Sí, eso te da pie a mover los pies. Sí. Y a relajar la mente. Estoy detrás ahí de pantalla moviendo el cuerpecillo ahí, digo, bueno, aprovechando. Bueno, y para la gente que no los conozca, ¿quiénes son Adriana y Damián? Bueno, a ver, Damián es argentino. ¿Tú te presentas o me presento yo? Presentarnos así bueno, y hablamos. Vale. Yo soy Adriana Herrera, soy canaria, que muchos piensan que soy argentina. No. Canaria como el gofio. Una apasionada del tango, que antes de ser apasionada del tango fui salsera. Bueno, sigo siendo salsera porque eso no se deja de ser. Lo que pasa es que el tango me cautivó y por ahí ya yo... Yo soy Damián, soy argentino, aunque me dicen que parezco alemán, pero soy argentino. Ya llevo acá casi 20 años. Empecé con el principio del tango en Argentina y después lo desarrollé en España y acá en las islas. Sí. Qué bueno. ¿Y qué palabra utilizarían para definir esa pareja tan de sentimiento que han formado ustedes? Pasión. Pasión. Cierto es, ¿no? O comunicación también. 100% comunicación, sí. Si algo hemos aprendido a través del tango es lo maravilloso que es poder escuchar tu cuerpo y el cuerpo del otro. Porque, bueno, como en cualquier baile, ¿no? Que sea en pareja. Lo que pasa es que el tango tiene una serie de cosas que va más allá de lo que estar de manos de alguien, porque realmente estás abrazado. Entonces yo creo que mientras más contacto hay, más cosas se comparten, ¿no? Más cosas están en activo. Sí. Hombre, como sí, yo me digo... gusta lo de la comunicación. Como yo digo... Una cosa, porque mucha gente, claro, nosotros pasamos las 24 horas del día juntos, ¿no? Dedicándonos a esto. Hoy por hoy, con todo el tema de la pandemia, pues las cositas hemos tenido que encauzarnos también por otros lados. Yo he regresado a la escuela, al colegio, soy maestra de primaria. Me encanta, me apasiona la docencia. Y el tango, en la parte de lo que es la enseñanza, pues para mí es lo mismo, ¿no? Es enseñar lo que uno conoce y por eso uno intenta seguir nutriéndose siempre de todo para seguir creciendo y poder dar más a los alumnos o a aquellas personas que confían en ti a la hora de formarse o querer aprender algo, ¿no? Pero bueno, eso que ahora porque estoy yendo a la escuela, pero sin ir a la escuela, sin ir a dar clases al colegio, pasábamos las 24 horas juntos y son muchos años compartiendo todas esas horas. Y cierto es lo que dice Damián, si algo nos une también con respecto al baile es la comunicación, que ya no es dentro del baile, sino también fuera. Hombre, estamos 24 horas, pero yo no me doy ni cuenta, no sé. Pasa rápido. Pasan rápido las 24 horas. No, pero sí que es verdad que lo que uno se comunica en la vida diaria también lo hace en el tango. O sea, es la misma comunicación. ¿Sí? Uno no puede cambiar y ser de otra manera en la comunicación diaria y diferente en el baile. Es lo mismo, digamos. Además que se nota. Claro, es que en definitiva, como yo digo muchas veces, el baile es una conversación entre los cuerpos. Entonces, tú comunicas lo que tú eres. O sea, realmente con el baile estás transmitiendo tu ser, tu esencia, indistintamente del baile que sea. Me imagino que en el tango, al tener esa conexión, esa fusión con la pareja, pues se transmite mucho más esa sensualidad, esa cosa interior, ¿no? Sí, lo que sucede también es que, claro, en la salsa, yo me acuerdo que, mira, cuando me pasé al tango, la gente me decía, ¿cómo es posible tú, con todo lo que te ríes, que estés bailando tango, ¿no? Como que, claro, en el tango no te ríes.
Bueno, sí te ríes muchas veces, pero por ejemplo, cuando bailamos ritmo de milonga, ¿no? El tango no es solo el tango en sí, sino tenemos la milonga, que es más alegre, es más divertida, pues ahí te ríes mucho. Y tenemos el valsecito criollo, que también es muy alegre. Tenemos tangos que también son alegres, pero lo que sucede con el tango mayormente, a diferencia, por lo menos para mí, con la salsa cubana, es que te abrazas a alguien, no solo a tu pareja en la vida, ¿no? Sino a cualquier otra persona, como en la salsa, pero te abrazas y estás compartiendo el sentimiento que en ese momento ese tango te está transmitiendo. Entonces, no es de jiji, jaja. Muchas veces son cosas mayores, hay tangos que son cantados y que tienen una poesía impresionante. No hace falta entender todas las palabras que dicen, ¿no? Pero sí quedarte con ese mensajito y ese mensajito es el que te genera un sentimiento muy fuerte. Entonces, compartir eso con personas desconocidas, abrazarte y estar ahí 3 minutos compartiendo todo eso es fuerte, ¿no? Acabas un tango y no se ve el sudor, no se ve la gotita por fuera, a no ser que sea verano, sino la gota está por dentro. Te mueven muchas cosas. Acaba el tango y la música sigue sonando dentro de ti, pero no porque esté el beat, sino porque están las emociones que te ha provocado. Qué bueno. Y bueno, como tú bien acabas de comentar hace un poquito, ahora por la situación estás dedicándote a la docencia, que es una de las cosas que has dicho que te gustan. Pero cuando acabe, cuando acabe todo esto, ¿tienen pensado volver otra vez a retomar las clases? Sí. Yo sé que también estuvieron un tiempo en Tenerife, ¿verdad? Estuvieron impartiendo clases en Tenerife también. Sí. ¿Y tienen pensado seguir desplazándose de un lugar a otro o ya tienen afincados en un sitio fijo? No, sí, la idea es seguir cuando se pueda. Seguimos con las clases ahora. Las hacemos al aire libre, con grupos reducidos y seguimos constante. No hemos entrado en la modalidad de hacerlo por internet, sino que las damos presenciales cuando se puede y con grupos pequeños, sí. Ahora solamente en Las Palmas. Tuvimos que cambiar de lugar por el tema del aforo y porque eran espacios cerrados. Ahora, por suerte, contamos con un espacio abierto privado. Pues hemos podido acceder a la normativa vigente, ¿no? Al decreto. Y eso nos ha permitido poder continuar sin grupos reducidos. Igualmente, el tango siempre no ha sido tan abundante en alumnos como la salsa. Aunque cada vez más están llegando los salseros. Pero eso, que entonces tenemos grupitos reducidos, estamos todos con la mascarilla. Y bueno, los que son parejas de hecho, pues están ahí juntos disfrutando un montón. Y los que no son pareja de hecho, pues pareja conviviente. Lo que hemos trabajado mucho ha sido lo que es la técnica individual, ¿sí? Pero sí o sí siempre con la mascarilla. Es lo que toca. Sí. Bueno, y también han organizado... poder volver como todo el mundo. Claro, está todo el mundo deseando. El que tiene ganas de baile en cualquier estilo, tiene ese gusanillo y tiene esa ansia de volver otra vez a retomar esa dosis de droga sana que todos necesitamos. Es una medicina y debería estar en el año más alto. Porque es un medicamento sin contraindicaciones y es apto para cualquier edad. Totalmente. Bueno, que digamos que nosotros nos gusta bailar y enseñar que es el baile social, ¿no? Porque como todos los bailes tienen diferentes ramas, que hay escenario, show, a nosotros nos gusta el baile social y sin lo social es como que pierde mucho, ¿no? Claro. Indudablemente el social es la esencia del compartir, del conectar con la gente, y eso es la esencia del baile en cualquier rama prácticamente, o sea, y es lo que nos falta a todos ahora mismo, pero bueno, lo conseguiremos, ya verás que sí. Claro que sí. Cuando se pueda volveremos a ir a dar clases en Tenerife. Nosotros estamos yendo a una escuela, la escuela de Jorge y Melina en Santa Cruz. Una escuela hermosa, preciosa, que además de tango pues tiene también otras actividades. Ellos ya han abierto, entonces bueno, vamos a ver si en cuestión de 2 meses ya podremos volver a ir a dar clases allá.
pero residimos aquí ya desde hace 2 años. Antes vivíamos en Tenerife, estuvimos viviendo en el sur de Tenerife unos años. Después nos fuimos a vivir a Santa Cruz, a Tacoronte, al norte, para estar más cerca del puerto, porque teníamos que coger el barco 2 veces en semana para venir a dar clases a Gran Canaria. Estuvimos así muchos años. Y ya, gracias a Dios, desde hace 2 añitos decidimos venirnos a vivir definitivamente a Gran Canaria e ir una vez al mes a Tenerife, a La Palma. Se estaba formando un grupito y también íbamos, teníamos una frecuencia de ida. Y bueno, esperemos que todo se pueda retomar de nuevo. Y a dar clases fuera también, fuera de las islas, a Europa. Está todo muy, muy, muy parado. Sí, a nivel global está todo bastante parado. Sí. Y bueno, y han organizado unos cuantos festivales ya aquí en Gran Canaria, ¿no? ¿Cuántos han ido organizando ya? ¿2, 3? Sí, en el 2020 fue el 6 y medio se podría decir. Porque nos pilló, nosotros organizamos una semana de festival y claro, pudimos celebrar de lunes a jueves y ya el jueves a la noche fue cuando anunciamos que ya a partir del viernes no se podría realizar porque todos los centros deportivos tenían que estar cerrados. Y bueno, por eso nos quedamos ahí como a mitad, ¿no? Pero bueno, tuvimos 4 días maravillosos de mucha entrega, de gente de todos lados. Por suerte ninguno se puso mal, o sea, todos tuvimos contacto con ellos una vez que regresaron a casa y todos estuvieron bien, ninguno se contagió ni vino contagiado, por suerte. Y todos dicen, el mejor recuerdo del 2020, el Canary Island Tango Festival, porque fue el último tango de muchos de nosotros. El último tango, la última vez que pudimos estar en una milonga todos juntos compartiendo. ¿Eso que fue en febrero? Marzo. ¿Viste? El 15 de marzo. ¿El 15 no? ¿Qué día fue? El 14. Creo que fue el 15 de marzo. Fue cuando ya estaba totalmente prohibido cualquier tipo de actividad física y se cerraron todos los centros deportivos. Sí, fue a partir de esa fecha. Qué bueno. Y bueno, me imagino que tendrán pensado otra vez volver a retomar ese proyecto, ¿no? Cuando se pueda. Siempre lo hacemos en la segunda semana de marzo. Este año también pasó y estamos viendo para el próximo, cruzando los dedos. En el 2022, ojalá. Sí. Bueno, a lo mejor igual se puede dar otro planteamiento con las nuevas tecnologías hoy en día. Igual se le puede dar una vuelta de hacerlo virtualmente, quién sabe. Sí, pero en el caso si no, uno se adapta. Lo que pasa es que estamos como las hormiguitas luchando hasta el último momento. A ver si podemos, aunque sea así. Ahora también gracias al poder dar clases particulares, seguimos pagando el autónomo que nos tiene así. Y bueno, por lo menos eso nos está ayudando a poder pagar, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos manteniendo. Es que el online, Juanca, mira, gente paga todo. No digo que nosotros no podamos, sí que podemos, y de hecho tenemos muchos compañeros que lo están haciendo, pero que nos tira para atrás, entonces estamos ahí. Como a ver, me encanta tu idea, me gusta muchísimo esto que has decidido ponerte a hacer las entrevistas y que estés abierto a otras modalidades, no solo a la salsa. Que de hecho voy a animar a otros compañeros de swing. No sé, ¿has entrevistado a gente de swing? No. Pues, de hecho, estuvimos aquí hablando con un chico que tiene una academia en Tenerife, 5DB, Seven, que él baila swing también allá, sí. Y estuvimos hablando acerca del swing. Y digo, bueno, yo sé que aquí hay una comunidad en Gran Canaria que baila swing. Los he visto, nunca he tenido ningún trato con ellos, así, porque yo me he tratado con mucha gente de otras disciplinas, o sea, no solamente con el mundo de la salsa y de los bailes latinos, pero sí me gustaría, yo estoy abierto a todo, esto es un espacio abierto a... Pues, el baile en definitiva es una esencia, lo que pasa es que después hay diferentes formas de expresarlo. Entonces, que son los diferentes estilos, las diferentes formas de bailar. Entonces, todo es lo mismo en definitiva si te pones a mirarlo. Con lo cual... Sí, bienvenido. Claro. Y que la gente conozca. Lo importante, mira, esto que estamos haciendo o que estoy haciendo, para mí es importante que la gente de fuera vea que aquí en Canarias hay
personas que valen la pena. Porque muchas veces valoramos, los que estamos aquí, valoramos a todo lo que viene de fuera, que no quiere decir que sea malo, sino que se da mucho más valor a lo que hay de fuera y no se da valor a lo que hay aquí. Y aquí mucha gente, muchos profesionales en muchos ámbitos que son muy buenos y necesitan darse a conocer a la gente de aquí y a la gente de fuera. Entonces, eso es importante. Da igual el ámbito que sea, el baile. Sí. En definitiva, eso es de lo que va esto. Sí, sí, sí. Yo en la escuela intento trabajar eso con los niños. Porque yo creo que, Juanca, yo creo que somos de la misma quinta tú y yo, más o menos. O la sexta o la séptima. Y es la educación que hemos recibido, ¿no? Porque por algo somos así, por algo siempre el canario o nuestra generación se cree como más pequeñito cuando sale fuera. Y si algo he descubierto yo en todos estos años con el tema del tango, que es lo que me ha dado posibilidad de poder trabajar y disfrutar, viajar, viajar, me ha hecho reconocer que nada, o sea, tenemos una cantidad de, no sé, de habilidades, ¿sabes? Tenemos muy buenos cantantes, muy buenos bailarines, muy buenos actores, muy buenos en todo, o sea, lo que es la vena artística en Canarias, no sé si es por el clima, la forma de ser nuestra y todo eso, que nos facilita el poder sacar o explotar esas capacidades. Y a mí me ha pasado bailando cuando llevaba menos tiempo, que es lo típico que bailas con alguien y te pregunta cuánto tiempo llevas bailando, y le dices, llevo poquito, no, en los comienzos, y se quedaban asombrados, o alumnos nuestros que salen fuera y lo mismo le preguntan, y es que no tiene nada que ver, por ejemplo, aquí nosotros damos clase una vez a la semana, ¿no? Tenemos varios grupos, pero tienen una clase semanal. Y luego lo que son las milongas, los bailes, hoy por hoy no, hasta antes de la pandemia, por suerte, podíamos tener milongas de jueves a domingo, o sea, 4 días, eso, vamos. Pero tener eso nos ha costado muchos años, eso gracias también a la colaboración pues, de otras personas que también dan clases y que también se han animado a organizar milongas y a organizar otros eventos que hace que venga gente de afuera. Eso ha hecho que nuestros alumnos o que la comunidad canaria haya crecido más. Pero antes no teníamos esto, antes a lo mejor teníamos, cuando empezó Tomás Jiménez con el tango en Canarias, que antes no había nada, te hablo ya de hace muchos años, él fue aquí en la isla, tú lo conoces, compañero, ¿no? En la Floridita. Claro. Y gracias a él, pues empezó la semilla del tango aquí. Entonces, cuando nosotros viajábamos fuera y me preguntaba que cuántas milongas teníamos nosotros, yo le decía, tengo una al mes. Y si tengo suerte, bailo 2 tangos. Porque somos muchas mujeres y pocos hombres, como en cualquier disciplina de baile. Hoy por hoy no. Hoy por hoy tenemos está la balanza súper equilibrada y luego algo muy bueno, por lo menos en lo que nosotros intentamos, es que todo el que viene a aprender los 2 roles, porque bailar y comunicarse es exactamente lo mismo. Uno activo y otro pasivo, no, ¿sí? O uno muy activo y otro menos pasivo, no. Los 2 activos 100%. Para poder recibir hay que saber dar. Y esa es la comunicación, ¿no? Saber decir, saber escuchar para poder continuar una conversación. Es un diálogo entre 2 personas. Entonces eso también, wow, ha hecho que realmente el nivel esté subiendo y es un placer enorme, aunque muy duro, para nosotros como maestros mantenernos ahí, ¿no? Porque mucha gente viene y dice, no, yo solo quiero hacer el rol de follower. Entonces le decimos, mira, hay otros maestros, le damos los contactos y bienvenidos en otros lugares, ¿no? Pero creo que ya es el puntito de poder exigir, ¿sí? El poder decidir. Para mí es maravilloso, ojalá yo hubiera aprendido desde el principio los 2 roles, ¿no? Luego lo hice porque quise, porque quería aprender, quería entender, y porque como no tenía pareja de baile, pues la única forma de aprender era siendo yo de líder. Así que aquí estamos. Bueno. Y bueno, Damián, para que hables un poquito. Voy a hacer así. Que te veo que eres tímido. Yo lo que veo aquí, hablando también como de inmigrante, se podría decir, el recibimiento que tiene el canario con las diferentes culturas es muy diferente a otros lugares y eso también se nota en el baile. Por ejemplo, cuando uno va a milongas en otros lados de Europa, no es lo mismo que aquí. Aquí todos reciben a todos con, no sé, con un calor,
una alegría que en otros lados no se da, y eso, por ejemplo, en el festival se nota un montón, en el Festival de Tango. Todos les encanta que todos se hacen amigos de todo en muy poco tiempo. Que en otros lugares a veces vas y es medio frío, esas cosas. Aquí se nota bárbaro. ¿Sí? Como un clima muy familiar. Sí. Bueno, y en los años que llevan aquí impartiendo y haciendo eventos y haciendo que, digamos, que la semilla del tango avance, ¿cuál ha sido el proyecto en todos los que han participado que ha sido más gratificante para ustedes? Y yo creo que empezar con el festival aquí fue muy gratificante, fue muy duro, porque más que nada porque lo queríamos hacer que fuera internacional, que la gente de afuera venga aquí a ver lo que hay, y con varias parejas de maestros también venidas de afuera, donde era también una inversión muy grande empezar a hacerlo. Digo, 5 parejas de maestros, con lo que conlleva hoteles, calle, estancia, pasaje, todo. Claro, fue muy duro, pero la verdad que desde el primero que hicimos, que creo que fue en el 2014, eso fue muy gratificante, poder hacerlo. Sí, y ver cómo cada vez que acababas un evento, un festival, te preguntaba, ¿vas a hacer el año que viene? Yo era como, déjame hacer las cuentas, déjame pagar todo, y después déjame respirar, ¿no? Porque es que te pasas todo el año trabajando para ello. Sí. Y después ves el fruto, ¿no? Que es lo que es emocionante, la verdad que es que ni te lo crees. Bueno, no te crees cuando llega el último día, el domingo, no te crees que haya pasado toda la semana así, ¡pum! ¿Sí? Todo lo que has estado preparando para un año, que cada día, y luego la respuesta del cuerpo, ¿no? Porque nosotros somos como los capitanes de los barcos, somos los últimos en abandonar el barco, entonces llegas, abres, empiezas, sucede todo, pasa la noche, cierras, te levantas de nuevo y cuando das cuenta es domingo, o sea, ya pasó toda una semana y apenas has dormido, apenas has comido, que el estómago se te encoge, que no tienes tiempo para nada. El teléfono no para de sonar, pero llega el domingo y cuando vas a cerrar, vas a despedir el festival y le vas a desear lo mejor a cada uno de los que ha venido, ¿no? Y agradecer a todos los que han participado y a los que han colaborado. Cuando llega ese momento es así, wow. Y eso es lo que al final es como gratificante, es como, ya fue, ya pasó. Pero, no sé. Y lo lindo es en general son unas 400 personas en total, y la mayoría, más de la mitad, el 80% de Europa, y repiten, gente que viene viniendo hace todas las ediciones y repite, eso es increíble. Es un festival, vamos, se puede decir, no 100%, pero el 90% de gente de afuera, eso es súper gratificante. Cierto es que la comunidad canaria, si la sumamos todas, tenemos, no sé, 100 personas, 100 poquito activos, ¿no? Porque siempre hay gente que pasa, pero gente que realmente quede, estaremos rondando las 100 personas activas. Entonces, para poder hacer un festival con 100 no cubres nada. Entonces, apostar siempre por lo de afuera y siempre, nunca sabes hasta última hora la cantidad de personas que van a venir. Y luego también, sí, vienen un volumen de personas, pero no están todas las semanas. O sea, a lo mejor un volumen viene de lunes a miércoles, otro viene, no sé, fin de semana solo. Cada uno, o vienen toda la semana, pero solo participan en 4 noches o en algunas clases. O sea, no es que estén 100% en todo. Pero ya eso es un éxito para nosotros rotundo, ¿no? En ese sentido. Bueno, y acabamos de hablar del proyecto gratificante, pero ¿cuál ha sido el proyecto más simpático, anecdótico o curioso en el que han participado? Bueno, hemos bailado con un cantante finlandés. Yo estaba a ver qué iba a contar porque no sé. Que no tenía nada que ver con tango, pero bueno, nos divertimos mucho. Un finlandés que le gustaba mucho la isla y estaba haciendo un video aquí sobre un tema. Sí, era un tema sobre el amor y creo que se llamaba Amor en Canarias o algo así. Ay, sí, fue muy gracioso. Sí. Y bueno, y de hecho muchos finlandeses que les gusta mucho el tango y vienen al festival, lo escuchan y es un tema favorito de ellos. Claro, para nosotros no es tango, sí, pero
pero nos contrataron para interpretarlo como un tango. Entonces nosotros pusimos toda nuestra alma y todo nuestro empeño. Y bueno, el resultado quedó simpático. De hecho, bueno, era muy gracioso porque para todas las grabaciones que hicieron de nosotros bailando, fueron en espacios súper bonitos de la capital, fue en el Parque de las Ranas, en la Playa de las Canteras, habían imágenes de día e imágenes de noche, pero todas esas tomas que nos grabaron a nosotros nos ponían tango, o sea, nosotros bailamos tango, y luego ellos lo acoplaron a la música del cantante. Está gracioso, después te mando si quieres el link para que lo veas. Vale. Bueno, igual sacan algún cover en tango, quién sabe. Bueno, a ver. Estamos abiertos a todo. Igual se viraliza, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bueno, y ya hablando otra vez a la docencia, Ajá. ¿cuál creen ustedes que es la cualidad más importante que tiene que tener un docente de tango o de baile a la hora de impartir las clases? Cualidades las hay, las naturales, ¿no? Las que vienen de fábrica, pero vamos a hablar de las que se pueden potenciar, sean de fábrica o no. Para mí la honestidad, cuando un maestro va a enseñar algo, si no sabe de eso, primero no lo debería enseñar. Porque lo peor es, para cuando una persona está aprendiendo, es adquirir malos hábitos o vicios. Y eso es lo que luego es más difícil de quitar. Y con eso nos encontramos mucho, que viene mucha gente a tomar clases, ya vienen de estar bailando tiempo y pues tienen todos esos vicios, y esos vicios pues los han aprendido, ¿sí? Bueno, algunos los han aprendido, otros los han adquirido ellos por sí mismos y nadie se los ha rectificado. Entonces, pero bueno, regreso, ¿no? Entonces, lo suyo es que si uno se pone frente a un grupo a dar clases, primero tiene que tener formación, ¿sí? Y la formación no te la da hacer un cursito de unas cuantas horas y ponerte a impartir lo que te han enseñado los demás, ¿sí? La formación lleva muchos, muchos años y nunca se termina de aprender. Nosotros seguimos formándonos, ¿sí? Y cogiendo de un lado, cogiendo de otro, o sea, hay una diversidad muy grande y el maestro tiene que nutrirse de todo, ¿no? De lo que le gusta y de lo que no le gusta. Es como el que quiere aprender un instrumento. A lo mejor uno quiere aprender a tocar la guitarra, por ejemplo yo, pero hay que pasar antes por el tema de aprender musicalidad, ¿no? Las partituras, a leerlas, todo eso es necesario. Entonces, también a nivel de baile, en cualquier disciplina, o sea, requiere una formación continua. El maestro no nace mucho y no solo se hace, o sea, tiene que seguir nutriéndose siempre, siempre, hasta el último día que tenga los pies en la tierra. Por eso para mí es sinceridad, honestidad en ese sentido, formación. Sí, también tanto como docente como alumno, obviamente saber escuchar, porque a veces uno repite y en realidad el otro no está entendiendo nada, entonces hay que saber qué es lo que le está diciendo y qué está recibiendo la otra persona, ¿no? Sí. Y creo que una de las cosas más difíciles, y más en el tango, que se lo ve como muy estructurado, es poder pasar la forma, poder enseñar más allá de la forma, porque toda la gente al principio busca como repetir una forma que es lo más fácil. Entonces, sí, pasar eso para que el tango le llegue y sea comunicación y no coreografía, digamos. Claro, que no se quede en pasos, como está diciendo, en cosas coreográficas, para nada. Por eso es importante eso, el poder ver en el alumno realmente qué le está faltando o qué no le hemos dado para continuar dárselo. Entonces, la capacidad de ver, observar en el otro en qué está, ¿no? En qué anda. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la parte seria de la entrevista. Vale, mira, una cosa que también me gustaría decir. Sí. De cara a lo que es la formación, que la formación no solo es saber cómo se baila, sino la música, ¿sí? Y la música o trabajar la musicalidad no es aprenderte qué orquesta es la que está sonando, qué tango es, cómo se llama, de qué año. Hay muchísimas personas que lo que hacen es
se estudian eso, que solo puede ser cualquier persona, ¿sí? Memorizar, si tiene capacidad memorística, pero de eso, a poder interpretarlo hay muchísimo. Entonces, ahí donde realmente el maestro tiene que formarse en cómo interpretar esa música, ¿sí? No es teoría, es que es práctica. Son las dos cosas. Bueno, pues como decía, ya hemos llegado a la parte final de la parte seria de la entrevista. Ahora viene la parte no tan seria. Y antes de eso, les invito a los que están al otro lado de la pantalla a que se suscriban. Así que, bueno, vamos ahora a hacer unas últimas preguntitas, que ya son un poco así locas y divertidas. Y son las siguientes. A ver, por separado. A ver. ¿Qué color te gusta, Adriana? Verde. Amarillo. Verde. Y a ti el amarillo. Vale. ¿Comida que más les gusta? Soy súper comelona. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Ay, me encanta la tortilla! Ah. Es muy sencilla. Pero me ¿Y a ti, Damián? Por decir una que puedo comer todos los días, pasta. Pasta. Sí. Bien. Y si fueran canción, ¿qué canción serían? ¿De tango? En general, canción. Tango. Del estilo que tú quieras. ¿Qué? Tango. Yo un vals. Pero eso es un estilo. Nombre de canción. Nada más. Nada más. Yo voy más para abajo. Tarde gris. Vale. Pues ahora, cada uno con el color, con la comida y con la canción me van a hacer una frase. Uy. Amarillo, pasta y tarde gris. Empieza Adriana, venga. Venga, una tarde gris. No, pero con los tuyos. Ah, ¿con los míos o con los de él? Con los de él. Tú con los de él y él con los tuyos. Yo con los tuyos, sí. Cruzado. Hacemos un cruzado. Una tarde gris, comí pasta amarilla. Está bien. ¿Y con el Sí, era fácil. Una tarde gris, comí pasta amarilla. ¿Y vos qué dijiste? Nada más, verde y ¿qué era el otro? El tango. El tango nada más, el color del verde, hay comida, tortilla. Tortilla verde y nada más. Nada más verde que una tortilla en el prado. Qué romántico. Total. Nada más verde que una tortilla en el prado. Qué bueno. Pues, chicos, ha sido un placer tenerlos aquí compartiendo este ratito con ustedes, que nos hayan dado un poquito más a conocer de quiénes son y de lo que hacen. Y nada, cuando quieran en otra ocasión, están invitados también a participar y a comentar cualquier cosa. Y ahora pues les dejo su minutito de gloria para que puedan decir si alguien tiene alguna forma de contactarlos, pues cómo puede contactarlos, sus redes sociales o lo que ustedes quieran. Muy bien, te dejo el minutito de gloria. Lo vamos a compartir. Bueno, que nada, que encantado de haber estado, Juanca, aquí contigo hablando de este ratito, muertos de risa. Nosotros decíamos, ¿y qué nos va a preguntar? Pero bueno, no hay nada más lindo que la sorpresa, ¿no? Bueno, que si se animan a aprender tango, pueden mandarle un mensajito a Juanca y él nos pondrá en contacto, ¿vale? Que nada, que estaremos... Sí, por ahora estamos en Las Palmas, pero bueno, cuando se pueda ya estaremos por otras islas. Eso, también. Y que nada, que anímense, que bailen cualquier ritmo, pero hay que bailar. Y como dije antes, es una medicina que es para todas las edades y que no tiene ninguna contraindicación, pero muchos efectos secundarios, y terciarios, y cuaternarios. La vida, la felicidad. Bueno, un beso muy grande y ojalá que coincidamos en la pista de baile, bailando salsa, tango, swing, lo que sea. Un beso enorme, ¿no? Un abrazo.
Chao. Bueno, pues chicos. Oye, Juanca, públicamente que me debes una salsa, ¿ok? Sin problema. Sin problema a ninguno. Lo cubano. A lo que haga falta. Bueno. Pues nada, señores, muchísimas gracias por haber estado ahí y los que estarán escuchando esta charla, este ratito que hemos pasado con Adriana y con Damián. Y bueno, recordarles que nosotros estamos en el meridiano de la semana y que mañana y pasado seguimos teniendo programas. Mañana estaremos, como siempre, todos los jueves a las 11 con Loreto hablando un poquito de Reiki. Y el viernes, a partir de las 9, tenemos nuestra cita habitual con nuestra charla bailonga, en la que hablaremos del mundo del baile y nos reiremos un ratito. Así que nada, ya saben, disfruten de lo que queda de semana y que pasen un feliz miércoles.